Ya le tengo en línea con nosotros a Augusto Tandazo Borrero. A los tiempos. Qué gusto. Augusto, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos, señor? Gracias. Aquí ya prepararnos para Semana Santa. ¿Vas a sufrir? ¿Te va a tocar azotarte? ¿Salir No, de cucurucho? yo ¿Caminar con creo, cilicios en los pies? eso ¿Cargar es, una cruz? O sea, eso es lo tradicional en Semana Santa para entender los pecados de una persona. mi Ahora querido, dime si es que logras entender déjame, al Ecuador. déjame que tengo que contestarte, porque si no me dejas crucificado ya. Ese es exactamente el cristianismo que enseñó Pablo, San Pablo. Ese no es el cristianismo puro de Jesús. Es otro el cristianismo. Yo he hablado mucho sobre eso en varios medios nacionales y de afuera también. De tal manera de que la Semana Santa, de alguna manera, en la forma como lo venden, es una parodia, es una cuestión que a ratos es un sinsentido. Ujú. Sí. Pero pero de todas maneras nos deja lecciones, nos deja Ah, lecciones. Entre ah, 12, entre 12, uno duda de los 12, otro niega y el otro traiciona. Nunca te olvides de eso, no. nunca te Una olvides. lección, prioridad, una lección que no se puede olvidar. De acuerdo. De manera que siempre hay que estar con los ojos al lado, porque al lado tú no sabes quién te salta y te apuñala. Sí. Pregúntame a mí sobre la señora María Paula Romo. Después hablamos. Sí, después hablamos. Espérate ahí. A ver, mi objetivo cuando te pedí una entrevista contigo es de un tema que no se habla. Fíjate que no se topa. La consulta. Nadie habla de la consulta. Nadie. ¿Cómo vamos a hacer una consulta, Augusto Tandazo? Yo te contesto, pero te pido que en algún momentito de la entrevista me cedas alguito de tiempo para hablar del caso Madrid Más y, de- adelante. cuando tú lo veas, y del Claro, caso Salarios Dorados, donde correcto. Ha es aceptado los dos una temas. barbaridad lo que pasó allí. A ver, Ya. el tema de la consulta y el tema de lo que se vio. Voy a ser lo más didáctico posible, que es un tema muy sencillo. El gobierno está empeñado en tomarnos del pelo, como muchas veces se ha hecho. ¿De qué manera? Te lanzan una consultas que siempre tienen, en algunos casos, tienen preguntas capciosas, inductivas, que buscan ser el anzuelo para que se apruebe algo que es lo que realmente se le interesa al gobierno. Entonces te voy a poner el ejemplo. Tenemos algunas preguntas que son de plebiscito y otras de referéndum. ¿Cuál es Las de, cuál? las de plebiscito son esas consultas que al final no causan efecto alguno en materia jurídica. Ejemplo, ¿está usted de acuerdo que las armas, municiones y explosivos que se incautan pasen a las Fuerzas Armadas? ¿Quién va a decir que no? Pero aparte de eso, no existe lo que ha habido en otras consultas que te dice, lo cual se realizará conforme el anexo tal. Y en el anexo tal dice, por ejemplo, el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal se reformará con este texto. Entonces, el pueblo aprueba y automáticamente se reforma la ley, se reforma en este caso un código. Ujú. Aquí no hay tal, pues. Aquí lo que hay es un montón de preguntas y al final dice, el mismo texto de la pregunta dice que de ser aprobada esa pregunta, el presidente en el tiempo de 5 días enviará el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para que en 60 días lo debata, no dice directamente lo ponga en vigencia, sino lo debata y lo apruebe. O sea, Entonces, a ver, para. No hay propuesta, no hay reforma, no hay planteamiento, no hay texto. o sea, lo que hay es pregunta, pero una pregunta híbrida, que no cae en la Generalizada. tierra, no germina. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué le preguntas si no hay un cambio inmediato en la ley, en la norma? ¿Para qué preguntas? Entonces ahí viene a todo esto con otra cosa. Cuando ahora sabemos, no ahora nomás, pero hoy confirmamos, el presidente Cronfle de la Asamblea Nacional estaba empeñado en que no salgan las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Dice porque debemos saber qué piensa el pueblo en la consulta. A ver. Lo que estás diciendo, Cronfle, te lo voy a decir yo. Hagamos que surta efecto el engaño primero en la consulta.
¿sí? Para sobre la base de a la gente tomarle del pelo, ahora sí a pasar a discutir dentro de la Asamblea Nacional las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿qué Porque si sentido tiene? Pero espérate un segundo, Augusto. ¿Qué sentido tiene que hagas una pregunta que tendrá que ser luego tratada por la Asamblea? Es decir, eh, otra vez demencial el asunto, pero así resulta. es así, entonces te están, lo he dicho así de frente, pueblo ecuatoriano te están tomando del pelo. Y Cronfle dice más o menos, aplíquenle el pendejómetro al Ecuador para que allí se masturben con la pregunta. Y no Dios. pasa nada, no pasa nada, porque todas las preguntas del plebiscito tienen que volver a la Asamblea Nacional para volver a ser tratadas. Ya, Primer detente gran ahí. tema. Ya. Entonces, tomadura Segundo, de pelo. claro, Segundo, dos temas que segundo, necesito que trates urgente dentro de este tema. ya, dos. Uno, claro, Ya, uno, dime si tú me lo quieres preguntar y si no, yo te lo sigo desarrollando. claro, uno, reforma del trabajo por horas. Y dos, arbitraje internacional. ¿Nos quieren pasar de por medio estas dos cosas? A A ver, ver, dale a gusto. verás, antes de esto hay dos que son tan o más graves que estas. Extradición. La Ah, extradición es facilito verla. Cualquier persona puede tomar la Constitución de la República, la puede tomar y decir, voy a ubicar dónde está la extradición en la Constitución. La extradición está en el artículo 79 de la Constitución. ujú. Entonces tú dices, ¿y en qué parte está? En la parte del título de la Constitución, donde hay numerosos artículos de los derechos, porque la extradición es un derecho a no ser extraditado. Entonces tú dices, ah, es un derecho constitucional. No hay discusión posible, Francisco. Es un derecho constitucional que lo quieren cambiar. Entonces tú dices, ¿es factible que se cambie un derecho constitucional? No es factible, porque el artículo 441 de la Constitución, que habla de las enmiendas constitucionales, dice que no se podrá atentar contra los derechos constitucionales contemplados en la Constitución. Entonces, es inconstitucional la pregunta. Más allá Ya. del análisis que podamos hacer de la brutalidad que es, de todo lo que conlleva, de la afectación al derecho a la visita familiar y una cantidad de cosas, que si quieres yo me voy de largo hablando. No, párale ahí. Ya, ¿Por qué? Porque con que lo definas que es inconstitucional para mí es suficiente. ya. Segundo tema, el tema de las garantías constitucionales, donde quieren bajarse al piso, es el tema de la acción de habeas data, de la acción de protección, de la acción extraordinaria de No. protección, de la acción de acceso a la información pública, de lo que sea, para que esto sea tratado por una estructura jurídica diferente de la que está contemplada en la Constitución. Entonces aquí viene el mismo razonamiento. ¿En dónde están las garantías constitucionales? Están en el título tercero de la Constitución, que se denomina garantías constitucionales. Nos vamos al artículo 441 de la Constitución. No se pueden cambiar las garantías constitucionales. O sea, derechos y garantías constitucionales solamente pueden ser modificados por una asamblea constituyente. Ujú. Punto. Y estamos en consulta porque tenemos una corte irrita que entró por la ventana La y que corte no del ha regalo. dejado una corte al servicio del poder político. A estos los parió Julio César Trujillo y su combo en un proceso absolutamente inconstitucional. Y eso no se lo puede discutir. Entonces tenemos los dos temas. Tenemos el tema del arbitraje. Dos empresas que trabajan en el Ecuador con contratos. La una nacional, la otra extranjera. La nacional, si por allí mete las de andar y no cumple con el contrato o tiene algún tipo de problema en la ejecución del contrato, el Estado tiene la potestad que le da el poder de modalización del Estado de sancionar los incumplimientos, no porque le da la gana, sino en aplicación de la ley y de las cláusulas contractuales. Pero si lo mismo hace una empresa transnacional, entonces llora y dice que esto lo resuelvan afuera. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Fíjate una cosa, existen tres funciones del Estado que son las clásicas, dos que se sumaron, pero son las clásicas, legislativo, ejecutivo y judicial. La judicial es parte de la soberanía del Ecuador. El Ecuador tiene que resolver sus problemas judiciales, que no se los den resolviendo los privados afuera, pues. Se privatiza la justicia.
Pero ¿sabes qué, Francisco? Siéntate bien donde estás sentado. Esto es Ujú. terrible, esto es terrible lo que te voy a decir. El presidente de la Corte Nacional de Justicia en ese momento, Iván Saquicela, salió a decir que está de acuerdo con la extradición. No, ¿Qué es lo que se arguye para sacarle, no la extradición, sino el arbitraje internacional? ¿Qué es lo que se argumenta? Que los jueces de aquí son corruptos, que los jueces de aquí no saben administrar justicia. Y sale el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, yo estoy de acuerdo con el arbitraje internacional y estoy de acuerdo con la extradición incluso, que la extradición es más o menos la misma filosofía, que los jueces de aquí no sean los que juzguen, sino los de afuera. Entonces, ¿de qué estamos tenemos, hablando? tenemos tan mala experiencia en el tema de arbitraje internacional que yo le voy a recordar al Ecuador un caso que tú lo manejaste muy bien, el tema occidental. El Ecuador exigió el cumplimiento de un contrato con la OXI, le sancionó, le retiró el contrato, le retiró los campos y después por artimañas de la Occidental a nivel mundial, fruto de ese arbitraje, le sancionaron al Ecuador porque había aplicado en exceso sus leyes. A ver, Había aplicado en exceso sus leyes. Vean, esos son los arbitrajes internacionales. Oigan, 1.300 millones de dólares es lo que nos costó, ¿no? Francisco, te quiero explicar en cortas palabras, cortitas. El argumento que se ventilaba en esos días era que la Occidental no había caído en el incumplimiento contractual ilegal, porque no había transferido los derechos y obligaciones a City Investing, que eso no podía hacerlo sin el permiso de la autoridad ecuatoriana. Correcto. Vino el arbitraje y ya no pudieron, era imposible. Por eso se logró la caducidad del contrato, porque se probó con los certificados de la United States Securities and Exchange Commission, que es el registro mercantil en Estados Unidos, se probó aquí en el Ecuador y afuera que sí se efectuó la transferencia. Es más, yo recuerdo haber probado con documentos que hasta se pagó, porque los defensores del occidente, entre los que estaba Fernando Santos, René Ortiz, mira que fueron nuevamente ministros del sector energético, decían que aquí no ha pasado ninguna cosa, que era una promesa de compraventa. ¿Qué hace el laudo arbitral en el laudo? Dice, no podían tapar la luz del sol con un solo dedo. Dijeron, no, sí se ha transferido los derechos y obligaciones. Pero en cambio la sanción es muy drástica. ¿Y quién, perdóname la palabra, discúlpame, No, Francisco, dale, dale, quién dale. carajo es un tribunal de arbitraje para cuestionar al Ecuador respecto de la aplicación de una ley o de un contrato? Pero lo hicieron, Y lo dijeron, ese pero es lo el arbitraje, hicieron. ese Ese es es el el arbitraje arbitraje. internacional, ese es el arbitraje internacional. Terrible. Hay Entonces, de esos, también te puedo invitar, mejor dicho que me invites, te puedo hablar 5 horas citándote unos 10 arbitrajes internacionales con lujo de detalles sobre cómo funcionan estos sicarios al servicio de las transnacionales. y eso quieren que Y aprobemos. esto quieren que vuelva acá y que vuelva cuando ya de alguna manera lo tienen. Ya lo tienen en una ley que se dictó en época de Lazo. Primero, Ya. arbitraje. Y el tema de la precarización laboral. Trabajo por horas. Esto es salvaje. ¿Por qué razón? Un país no puede vivir un pluralismo jurídico. No puede tener dos sistemas jurídicos dentro de un mismo país. Un código del trabajo, privilegiando los derechos y garantías de los trabajadores, y posiblemente porque no es que van a quedar con la consulta. La consulta es nada más la puerta abierta para dictar una nueva normativa laboral, para lo nuevo que quieren hacer, presionar a los que están en el código de trabajo para que se salgan al otro sistema y todos los nuevos que vayan a ser contratados a partir de la vigencia de una eventual reforma a la Constitución, que entren a un sistema donde no tienen ningún tipo de garantía laboral y se los contrate por horas, precarización laboral a plena luz del día. Pero la que soltó y destapó esto fue la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, cuando dijo que se estaría pagando $1.92 por la hora trabajada. Partamos del mejor de los escenarios, que una persona trabaje 8 horas diarias durante 22 días, que es el promedio que tiene un mes. Le estarían pagando 350 a $360 al mes, las 3/4 partes del salario básico unificado, pero perfectamente incluso le pueden hacer trabajar menos horas. Entonces la gente la van a tener de rodillas trabajando. Pero además una cosa, Francisco, escúchame bien lo que te voy a decir.
El sistema de seguridad social, especialmente el de pensionistas, pende de un hilo, porque depende de que se Claro. incremente el número de aportaciones a la seguridad social. Primero, ya tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo formal. Segundo, entre enero y marzo se desafiliaron del Seguro Social, los desafiliaron a 83,000 personas. Por eso es que Ujú. es la mentira de Pinocho, cuando dicen que han habido más empleos, o sea que hay más empleos, pero sin afiliarse al Seguro Social. ¿Cómo es eso? Si el Seguro Social es obligatorio, lo cual es una mentira lo que afirma el gobierno. Pero todas esas desafiliaciones, más la merma de las aportaciones que habría con la precarización laboral, lo van a romper a la seguridad social. Aparte de que es inconstitucional. Un país no puede tener dos sistemas jurídicos a la vez. Pero tenemos la sucursal de Carondelet, que es la Corte Constitucional, que todo les parece bien, porque están dispuestos a darle lo que quiere el gobierno, porque ellos de juristas no tienen nada, son políticos, designados en un proceso híbrido en el gobierno, en la administración de Trujillo, en el Consejo de Participación, que los entronizaron allí, con el visto bueno de todos los que participaron, no solamente desde el Consejo, sino de los comités de evaluación, que son los que generalmente son los invitados de lujo de Ecuador, de contacto directo, de Teleamazonas, de los grandes medios de comunicación. Ahí están los Ollarte, los de García Falconi, ahí están todos. Ellos son los que se prestaron a ese sainete para, violando la Constitución, destituir a la anterior Corte Constitucional y nombrar a la nueva Corte Constitucional. Correcto. Le has desnudado en buena parte a esta consulta. ¿Qué puede pasar si se aprueba? Si el sí gana. ¿Cuál es el efecto? Y lo otro, claro, sabemos qué puede pasar si el no gana. Augusto Tandazo Borrero. A ver, yo tengo mi confianza, como la manifesté el año pasado cuando hablamos de los mismos temas, que tenemos que ganar con el no, porque esa es la tesis que le conviene al pueblo. Primero, para parar la prepotencia de un niño rico que se dé el lujo de votar billetes, porque a él le sobran los billetes, lo que le falta a la gente. El febrero del 2023 le ganamos 8-0 la consulta Lazo. 8-0. Cuando las encuestadoras, comenzando por la encuestadora de Polibio Córdoba, Sedatos, decían que ganaba. El mismo día que perdieron, decían que ganaban. Y les ganamos 8-0. Esta se la vamos a ganar. Se la vamos a ganar. Porque el pueblo no puede votar contra sí mismo. El pueblo no puede ahorcarse. No puede hacerse un harakiri. Y tiene que demostrarle a este país que esto no es de chiste lo que está haciendo el gobierno, que estas travesuras de este niño malcriado no se le puede estar aceptando. Así es Ya, que yo estoy convencido de que el no se viene y tiene que venirse el no. ¿te acuerdas de mi consigna? No discutas, vota no. No te discutas, vota no, pero te voy a decir una cosa. Mira el doble discurso de esta gente. Cuando uno les dice, oye, no sean sinvergüenzas, la extradición ya la negó el pueblo el 5 de febrero del 2023. Entonces dicen, no, pero han cambiado las circunstancias. Es que no han cambiado nada. No ha cambiado nada. En materia jurídica es lo mismo. Primero. Segundo, pero ¿por qué no pueden volver a consultar? ¿Por qué quieren volver a consultar? Porque han cambiado las circunstancias. Cuando uno les dice sobre el ITT, ¿y por qué no vuelven a consultar sobre el ITT? Porque eso ya está contestado. Doble discurso. En un lado sí hay cómo volver a consultar, en un caso, en el otro no hay cómo volver a consultar. O sea, pueblo ecuatoriano, dales una lección en abril, dales una lección a esta gente para que entiendan que tú eres el dueño del poder soberano, que tú eres el mandante y que no tienen por qué tomarte del pelo en este y en montonera de cosas, porque además son arrogantes. Eso del palo encebado de Ivonne Núñez, cuando dijo que el gobierno es como el palo encebado, lo dijo en Teleamazonas, Uy, el Dios. palo encebado, que nos resbala toda crítica. Pueblo ecuatoriano, dale una lección a la soberbia de este muchachito que no sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo llegó a la presidencia de la República. Lo que preocupa es, y te lo digo Augusto Tandazo Borrero, lo digo al país, me preocupa el grado de inconsciencia, de inmovilidad que tenemos en el Ecuador. Fíjate lo que nos han hecho en este último tiempo, lo del 15%, las mentiras del número de trabajos o de empleos conseguidos, nos han hablado respecto al tema de Rusia, nos han generado conflictos con México y el Ecuador no reacciona.
Ah, mi querido Francisco. Entonces, espera. Pero ahora, fíjate lo que acaba de pasar. Y entonces ahí creo que es momento de que tú puedas hablar sobre el tema de Madrid y el presidente Noboa. Y el país tampoco Pero también hay una cosa. reacciona. Y el país tampoco reacciona. No, mira, Augusto, no reacciona. Y es la parte que a mí personalmente me afecta, me ofende. Me ofende. Augusto. Francisco, tú estuviste tocando un tema en estos días muy importante y hoy lo volviste a tocar. Hay que poner el dedo sobre la llaga, no para destruir, sino para que se corrijan rumbos. El caso de la ley de turismo, que corrijan rumbos. Ya basta de hacer el juego al gobierno, ya basta. Les aprobaron todo lo que han querido hasta la fecha. Esa aprobación del IVA fue con el visto bueno de los que dicen que han estado en contra del IVA, porque lo dejaron vivo al proyecto, no lo negaron. Ya pasó con la ley de desarrollo económico en el gobierno de Lazo. Y en esa, no digamos que les vamos a perdonar, pero digamos que se equivocaron, pero se vuelven a equivocar. Y lo dejan vivo al proyecto para que el presidente Novoa le meta el veto parcial. ¿De qué lado estaban? ¿Qué pasó con el perdón de las multas, de los intereses de los deudores al SRI? De la ley de competitividad eléctrica que entrega a las empresas transnacionales todos los nuevos proyectos eléctricos, con el tema del turismo, donde siete legisladoras votaron en contra de lo que se había acordado. Entonces, esto ya no puede seguir pasando, porque no le podemos pedir al pueblo, como un poco tú lo dices, y ahora al pueblo, ¿cómo le pedimos al pueblo que no tenga claro lo que está pasando cuando en las dirigencias de los movimientos o partidos políticos que se supone están en estos temas, no se hace nada por derrumbar este tema? Entonces, esto no puede quedar así. No puede quedar así porque ya esto es el colmo. Mira, cuando tú lees la lista de los que están metidos en esto, aquí está Pamela Aguirre, yo la recuerdo tan patente. Se inició el gobierno de Novoa y ella hizo una convención, un acto más que una convención, en Tarima, en Ibarra, y en donde su discurso, si quieres, extráctalo. Su discurso era, tenemos que apoyar al gobierno porque es el momento de la unidad de todos. Cuando yo veía eso decía, a ver, apoyar al gobierno, pero apoyar al gobierno es a un plan a un plan concreto de gobierno. ¿Acaso que tú apruebas así, das un cheque en blanco? Das un cheque en blanco a un proyecto, a un modelo neoliberal. No, no lo das, así de simple. No, no lo des. Y ahí está, y ahí está Nunca tienes una Marcelita buena Holguín, experiencia. y ahí está Marcelo Holguín, que más debe estarse preocupada de su hija, que es la directora provincial de ADN en Pichincha, pues. No, yo no entiendo esas cosas. Me van a decir que la hija es una cosa, que la madre es otra. Bueno, es un desmadre esto. Y ahí está Pierina, que sin todavía haber un proceso interno dentro de Revolución Ciudadana sobre cómo enfrentar las elecciones, ya salió con dos o tres propuestas descabelladas de candidatos a la presidencia de la República. Voy a citarte el caso de Gustavo Yal. Gustavo Yal yo nunca entendí y lo critiqué en su momento. Gustavo Yal manejó Pro Justicia en el Ecuador, una ONG creada por el Banco Mundial, que tuvo como propósito hacer aterrizar en el Ecuador al neoliberalismo, modificando la normativa ecuatoriana. Entonces, yo nunca entendí, de pronto, gran figura de la Revolución Ciudadana y otro candidato que tenía. Y entonces, ya es hora de que se pongan serios, porque ya metieron las de andar con Lenny Moreno. No manejaron bien la candidatura, incluso a la elección, la candidatura de Arauz. Y ahora ni siquiera están entrando a debatir internamente esto, y ya prácticamente es una especie de desautorización a Luisa González. Entonces, y Yo no, le decía a Blasco Luna, ¿no? Con toda la crudeza del caso, a ver si compartimos cámara, Esteban, por favor. Gracias. Yo le decía a Blasco Luna, a ver, para traiciones, ya soportamos con lo de Lenín Moreno. Le hizo demasiado daño al Ecuador como para que ahora Revolución Ciudadana me venga a traicionar otra vez al país. Ya basta, claro, ya basta, no, claro. no, no, ya párenle en serio, párenle en serio. Ahora, si me permites, quisiera tocar el tema Madrid. Creo que hay que Dale. aportar otras cosas en el tema Madrid, porque el tema Madrid como que se va quedando. A ver, yo ya he tenido algunas intervenciones sobre el tema y quisiera
así, pensando en voz alta, hablando en voz alta, llamar a la revolución ciudadana sobre este tema, para que haga cosas concretas. Cosas concretas no es crear una comisión únicamente, que yo no estoy en contra, y si la quieren crear esa comisión de investigación, créenla. Pero de pronto se empantanan ahí. ¿Qué es lo que tienen que investigar sobre este tema? Ya sabemos la farra que se mandó, las vainas que hizo, todo lo que sucedió allá. Pero aquí hay cosas que son muy graves. ¿En qué vuelo y cómo viajaron quiénes? Porque si viajaron en el avión presidencial, esto es especulado. Esto es especulado, es utilización de recursos públicos. ¿Por qué viajaron o por dónde viajaron las personas como los siguientes? Leonardo Novoa y Casa, no solamente que estuvo, ya sabemos que estuvo, pero ¿por dónde viajó? ¿Viajó en el avión? ¿Viajó Juan Ventimilla? ¿Cómo se embarcaron y viajaron y cómo lo hicieron los hermanos Emiliano y Juan Pablo Cronfle? Es importante. Por eso al asambleísta Luna le pediría con todo respeto, mande una carta pidiendo quiénes fueron los pasajeros del avión presidencial de ida y de vuelta. Claro, la bitácora de vuelo, ¿no? La bitácora Bitácora donde de están vuelo. todos los No se nombres. la van a Claro. poder negar. Eso es importantísimo, importantísimo para saber qué hacían allí. Pero además, Cronfle quedó desnudo con lo que pasó, porque Cronfle no es nada más que un comensal de palacio, él y su familia. Y sus hijos son los alcahuetes de Noboa. Otra cuestión que es importante ver, porque no puedo volver a analizarlo todo. Ustedes ya lo han hecho de una manera muy profusa. Hay un segundo impasse diplomático, no es el único. No es el único únicamente cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado diciendo que la seguridad estaba destinada a la agenda oficial y no para actividades de ocio nocturno, sino que aquí tiene el asambleísta Velasco Luna, me refiero a él porque ha sido el que más ha estado al Ha frente de sido este el único tema. que ha estado al frente del tema. El único. Viene la siguiente. Según la información, aparte de la Guardia Civil Española, estuvieron, así lo dice la información que tiene que trae el diario Debate de España y el artículo de Alejandro en Trambas Aguas. Dice, en paralelo a los agentes españoles, también estuvieron presentes 14 personas de seguridad ecuatoriana. Correcto. ¿Dónde 14. viajaron? ¿Dónde Entonces, viajaron? ¿por dónde viajaron? Primero, porque fue con una trupea ya. ¿Por dónde viajaron? Segundo, ¿quién les pagó? Y aquí viene mi sospecha, Francisco. Aquí viene mi sospecha. ¿Qué están haciendo con los gastos reservados? Señor Contralor General del Estado, usted tiene una enorme responsabilidad que no la saben asumir los contralores, de saber qué aprueba y qué no aprueba. ¿Acaso que un presidente va a España a farrear, a joder, y va sencillamente con 14 policías llevados del Ecuador? Otro caso. Tercer caso que es grave. ¿Qué parece que no es grave ante los ojos de una persona que no conoce derecho? Puede no ser grave. ¿Por qué en el decreto 133 del 23 de enero del 2024 el presidente Noboa la incluye a la señora Vilma Andrade Muñoz como miembro de la comitiva, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Reino Unido de España? A esa fecha ella no era embajadora, estaba designada por el Ecuador mediante el decreto ejecutivo 132, pero formalmente no estaba posesionada del cargo porque no presentó cartas credenciales. Pero a ver, se Esto es estila importante. así, se estila así. Ya, no, El embajador designado ya es embajador. no es Sin embajador. No, embargo, sí, perdóname. es embajador, embajador designado. No, perdóname. Aquí, Llega, espérate, llega al estado receptor y tiene que presentar primero, tras 15 días de llegado, la copia de sus cartas credenciales a la Cancillería para que a partir de ese momento recién pueda operar, hasta no, poder presentar formalmente las cartas credenciales ante en este caso sería ante el rey de España. Y eso todavía no ha pasado. Francisco, no es cierto lo que estás diciendo. A ver, ¿por qué? No porque no responde. Esa persona todavía no se había posesionado. No, no, Tanto no, de no, la posicionado información, no. mira, Posicionado no. de la información que también está en España, porque tú solamente has visto
¿cómo se llama el nombre? Entre ambas aguas. Entre ambas aguas. También hay otra información a la que tú no has llegado, en donde se dice, así dice textualmente parte de la información de España. Te leo textualmente. El presidente fue recibido en la Moncloa por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde solo podía ir acompañado de sus ministros y embajador Andrade, y la embajadora Andrade no había presentado sus cartas credenciales. De modo que, escúchame, Francisco, de modo que, según el procedimiento diplomático, aún no tenía la condición de embajadora. Pese a ello, forzó su entrada, generando un impasse diplomático, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores español manifestó su enfado a la embajada. Correcto. Su enfado a la embajada. Tanto que, aquí tienes una prueba de que yo tengo la razón en esto, no me agrada entrar a debatir contigo esas cosas, pero mira, ¿por qué el gobierno de España, cuando tuvo este problema de la farra de él, se quejó ante María Sebastián de Erice? No, antes, sino por parte de María Sebastián de Erice, que es la que tiene a su cargo la introducción de embajadores, y pidió información sobre el episodio, se quejó ante Verónica Peña, ministra encargada de negocios, la Correcto. máxima autoridad de la embajada, porque no se quejó ante Vilma Andrade, porque no No era podía. embajadora. Ella Pero no podía. déjame culminar. La otra información de España dice, escúchame, así como tú leíste ayer en detalle todo lo que recibiste de afuera, yo te voy a leer otro parrafito. Andrade, o sea, Vilma Andrade, fue permitida entrar en una sala de espera. Mira, esto es interesante. Sí, No le ¿dónde enviaron, está eso? Oye, ¿dónde está, está eso? está en España, yo te puedo mandar a tu mail. Dale, En dale, España me lo mandas, me lo ah, mandas. fíjate, dice, Andrade fue permitida entrar a una sala de espera, pero no a la reunión. Claro, no Al podía. terminar la reunión, dice, se acercó a los presidentes Sánchez y Noboa y les pidió una selfie. ¿Sí sabías de eso? Subida a Ay, su cuenta de red social, de Twitter. Y esto generó un nuevo enfado entre el personal diplomático español por considerar una falta de respeto. Entonces, este es otro tema que es igualmente erosivo en lo que pasó. Y hay un último, y posiblemente hay otro, que te lo quiero dejar ahí a que te paso la tele, lo dejas votando ahí. te lo dejo votando. El que te voy a decir este rato no lo dejo votando, es concreto. Ah, ellos fueron a una reunión de turismo, porque eso dice el decreto 133, que ellos iban a una reunión de turismo, por eso fue el presidente, y de paso le iba a dar la mano al presidente Sánchez y visitarlo al rey, pero iban a participar, escúchame, en la Feria Internacional de Turismo. En la FITUR. Eso consta expresamente en el decreto 133 del 23 de enero, artículo 1, declarar en comisión de servicio a la no comitiva oficial que acompañará al primer mandatario del Ecuador del 23 al 27 de enero de 2024 a fin de participar en la Feria Internacional de Turismo. Pregunta Francisco, pregunta Francisco, Dale, dale. ¿por qué no lo llevaron? Te doy. Oye, Ya, Francisco, ya Francisco, sé. que esto no nos escuche nadie, solo entre tú y yo, ¿no? Dale. Solo entre tú y yo. Y no lo llevaron al ministro de Turismo. Mismo. ¿Has leído la comitiva? Sí, Lo sí, cierto sí. que es de taparse es de taparse. No era parte de la farra. Al Y señor el, Holmes. y Olsen. Olsen. Y el ministro dice que han sacado una ley, no sé cuánto, la ley de turismo tan controversial, la ley de turismo, cuando él estuvo 2 años y medio con Lazo. No, acaso que acaba de entrar con Novoa. Pero más allá de eso, ministro de Turismo, qué pena. A la única reunión importante en la que usted tenía que ir después del presidente, estar en la comitiva, era usted. Y no lo llevaron. Por lo tanto, ellos iban a ir a otras cosas, no iban a ir precisamente a lo que dijeron que fueron a hacer. Ellos iban a cumplir otra agenda, aparte de la farra, aparte del botar billetes, como lo hicieron. Aparte de irse a entrevistar con el banquero en el restaurante Lardi, en Madrid, que se entrevistó el presidente Novoa. ¿Qué fue a hablar con el banquero? ¿Qué le paga plata el gobierno ecuatoriano
para que vaya para España a entrevistarse con un banquero. Ah, Entonces, a ver, y ahí eso es justo, hojita. claro, y déjame que te apunte uno más, que nuestro público lo pide, el tema de los 15.000 euros, pues. Claro, como de pronto entre ellos se transfirieron 15.000 euros desde su cuenta bancaria belga. En Bélgica tienen la plata de su propiedad y posteriormente los retiraron en efectivo. Y luego vino ese espectáculo bochornoso de lanzar billetes al aire. Esto, en vez de, presidente Novoa, en vez de lanzar billetes al aire, pague lo que le debe al SRI. Usted es el principal moroso del sistema de rentas internas del Ecuador. Pague al SRI, no vote los billetes. No tenga ese desprecio de niño rico, de niño prepotente. Entonces, esto tiene que el pueblo también valorar para saber con quién se topó como primer mandatario. Y es tan cínico el tema que para hacer que la gente un poco como que se olvide de lo que pasó. Entonces dice, cuando le aprobaron la ley de turismo, dice, ahora sí vamos a farrear. Como quien diciendo, farreamos allá, farreamos acá. ¿Con quién farreaste? ¿Por Si, qué hace, farreaste? Pero si con cosas hacemos que no lo debes grande, farrear. hacemos lo chiquito, ¿no? Ya. Entonces, tienes esto y tienes otro tema que no sé si te alcance, que es el tema de los Te doy, salarios. claro, te doy 5 minutos que creo que son importantes para topar este tema de los salarios. Encuádrate en el tiempo y dale, porque tú sí puedes realmente enfocar. Tú sí puedes, o sea, así eres, o Sí. sea. No, no, tú sí puedes. A ver, ¿y por qué lo A digo? ver, Con toda a ver, franqueza. en Porque cinco, maneja. Espera, en cinco, espera, espera, déjame pero no te me defenderme. comas los minutos, no te me comas. Uno, tienes información. Dos, tienes experiencia. Y tres, el conocimiento certero en este último tiempo de lo que ha pasado con este tema de sueldos dorados en el sector público. Dale a A gusto, ver, pedazo. a ver, lo primero que tengo que decir, lo tienen preso, detenido al hijo de Verónica Val, que a quien no me simpatiza a mí para nada, pero lo tienen preso por tráfico de influencias. Pero el más grande caso de tráfico de influencias es el caso Encuentro o caso León de Troya, donde está mezclado en ese caso la cúpula del gobierno de Lazo y de su parentela, y no hay uno solo preso, no está Danilo Carrero preso. ¿A quién le toman del pelo al Ecuador? Tema del Ministerio del Trabajo. La ministra le está pasando lo que le pasó a otra ministra de este gobierno. Escribe una cosa, firma y no sabe lo que firmó. Dice a Teleamazonas que dentro de la remuneración tiene que ajustarse el tema de horas suplementarias y extraordinarias y que no pueden ir por fuera de la remuneración. Pero en el artículo 2 del acuerdo que ella firma, se dice que van por fuera. Entonces ya estamos ante un caso psiquiátrico. Ella dice una cosa y va a decir otra cosa ante los medios. Dice que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el salario o la remuneración puede ser superior a la que recibe el presidente. Pero en el artículo 3 del mismo decreto dice, salvo excepción que el presidente decida quiénes pueden ganar más. Tercera, en la transitoria general, disposición general segunda, dice, se exhorta a los directorios de empresas públicas a expedir normas internas en ese sentido. Exhortar, según la Real Academia de la Lengua, es pedir, rogar, suplicar, animar, alentar, incitar. Entonces, ¿qué está diciendo? Se ruega, en vez de decir se dispone. Pero viene lo más grave de todo. A Siendo ver, el acuerdo ministerial, ella invoca el mandato constituyente número 2 en lo que le conviene, pero no cita lo más importante. El mandato constituyente número 2 está vigente y rige por sobre la ley orgánica del servicio público. Y lo que esté escrito en una ley que no está de acuerdo con un mandato constituyente no tiene eficacia jurídica. ¿Y qué dice el mandato? Que la remuneración mensual unificada máxima es de 25 salarios básicos unificados del trabajador privado. No habla de los $5.072. Por lo tanto, la remuneración mensual básica es de $11.500. 11.000 y que no se considera parte de la remuneración mensual, el 13º, 14º, remuneraciones, viáticos, movilizaciones, horas suplementarias y etc. cosas. Y que además se puede pagar en el caso de consejos provinciales, metropolitanos y etc., 15 remuneraciones adicionales, lo cual querría decir que se no, puede o pagar sea, 10.900 perdona, pero dólares. eso ya es un abuso sin nombre, pues. Ya, O sea, párale, párale, pero, párale. pero, pero ¿de dónde sacó que es 5.072? ¿De dónde sacó? O sea, pregunta del millón.
O sea que el mandato constituyente no sirve para maldita sea. El mandato constituyente número 2, que emana de una asamblea constituyente, pues, y que tiene más fuerza jurídica que una ley, más fuerza jurídica que un acuerdo ministerial. Entonces, ¿de qué están hablando? Y arman esto. Pero te quiero Ay, decir para Dios. finalizar es esto. Esta cosa que hizo Ivonne Núñez, esto es, se inserta como un acto más dentro de la campaña electoral. Esto es campaña electoral sucia. Porque además, ejemplo, el Estado, que es uno solo, le paga a Petroecuador 17, pongo un ejemplo, esto lo puedo repetir de mil maneras. El Estado le paga a Petroecuador $17 por un barril producido. $17. Dentro de eso están los costos de producción y las remuneraciones, los salarios de todo el mundo. Y le paga un porcentaje promedio más o menos de $36 a una empresa transnacional por un barril producido, donde están también las remuneraciones. En Petroecuador, por ejemplo, puede haber un funcionario que gane, por decirte algo, $8,000, más de los 5,072 que dice la ministra. Y Pero en ya la empresa con... transnacional gana 40, 35, $50,000. ¿Y quién le paga? El Estado le paga cuando le paga la tarifa por barril producido. Lo mismo en la banca. ¿Cuánto estará ganando el hijo de Lazo como presidente del Banco de Guayaquil? ¿Cuánto estará ganando? ¿Cuáles son los salarios y las remuneraciones de la gente de la banca y de dónde sale? De las tasas leoninas de interés. Todo, todos los salarios de los grandes directivos del Ecuador al final los paga el pueblo. Entonces nos quieren vender una idea, los salarios del sector público, pero los del sector privado también los paga el pueblo, pues. También los paga el pueblo. En determinadas circunstancias es así. Yo No, ya, diría, Francisco, en la mayoría de las circunstancias. como me dijo Augusto Tandazo cuando hicimos el primer contacto antes de empezar la entrevista, tratando de entender al país. ¿Y ahora quién le entiende al país? No Ah, importa, Francisco, mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, lo dijo Alfaro. Y tenemos que confiar en la lucha y en la necesidad de que la gente despierte. Yo no pierdo esa esperanza. Tenemos que despertar, no podemos dejarnos manejar por unos pocos, unas pocas personas que se apropiaron del país y que creen que así tienen que hacerlo. El día de ayer salió una información importante en Naciones Unidas, donde les recuerdan al Ecuador que debe regir la ley internacional, no dice la local, la ley internacional y el conflicto armado interno. Eso quiere decir que tiene que regir la Convención de Ginebra y el protocolo adicional, y no lo que dijo la Corte Constitucional, que le saquen del decreto eso. Y acaba de aparecer, hoy sale la noticia que ayer mataron a un militar y 4 heridos en una emboscada en el Putumayo. Allá tienen que estar los militares, no en las cárceles. Hicieron todo al revés. no, no, Y ahora ahora sí tienen que extender el famoso decreto hasta donde realmente la gente está comenzando a necesitar. Tienes incrementado los secuestros, tienes incrementado ¿cómo es? Las extorsiones, tienes incrementado la criminalidad, ahora hay enfrentamientos en la zona fronteriza y se supone que estamos en conflicto armado interno. pero no No es, solamente eso, mi querido, no solamente eso, mi querido Francisco, sino que ayer fue secuestrada una asambleísta de ADN del Ujú, partido de del partido de Daniel gobierno, Noboa. Y entonces nos dicen que están venciendo al crimen organizado y no sé cuántas cosas más. tengo Ayer mis nomás dudas, secuestraron. Entonces, ¿de tengo qué mis están dudas. hablando? Se quintuplicaron los secuestros en Guayaquil entre enero y marzo. ¿De qué están hablando? Tarea de inútiles. Y le quieren convencer al país que están haciendo bien las cosas. Augusto Tandazo Borrero, señor, ¿cómo te agradezco la gentileza de haberme acompañado? Como siempre, es un honor contar con tu presencia. Tú lo sabes. Gracias. Siempre es un honor y un gusto estar en Ecuador inmediato contigo. Así es que nada más, échate una llamadita, que se queda mucha tinta en el tintero, pero que lo vamos a... Ah, siempre. No, lo que voy a tener que hacer es comenzar así como nos hace nuestro querido amigo Jaime de la Cruz, a quien le mando un grato saludo, que tiene todos los miércoles. De tiempo en tiempo también te voy a tener que tener acá por nosotros. Siempre es un gusto. Así es que ya lo sabes. Cuando tú lo quieras, Francisco. Yo, como dicen los gringos, you asked for it. Solamente dilo tú. Gracias, señor, muy gentil. Gracias a César Moreira, muy gentil a César Moreira, Diego Nieto también por su aporte en el super chat. Esto es Ecuador Inmediato. Déjenme
Mando publicidad y regreso en un momento más ya para despedir nuestro programa. Gracias, Augusto.